8:37 de la mañana. Estamos acá en esta mañana espantosísima, como la querramos definir, en la mañana de CNN, y lo había anticipado hace un ratito cuando arrancábamos el programa. Hoy tenemos un invitado en piso, un invitado para profundizar un poco, no solo en lo que esperamos que se venga, sino también en lo que está pasando hoy, lo que está pasando en la realidad económica, cotidiana de todos nosotros, ¿no? La bola del ELIC, el cepo que tiene que desarmar Caputo, el Banco Central, sino lo que está pasando cuando vos vas al supermercado, cuando vas a un comercio o cuando necesitas comprar algo que no encontrás. Eso que está viviendo en la Argentina el mundo del comercio, el mundo de la producción. Por eso invitamos, y le agradecemos mucho que se haya acercado hasta acá y tenerlo con nosotros, a Alfredo González, que es el presidente de la Confederación Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa, o al revés, de la mediana y pequeña empresa. Yo tengo una historia, te la contaba. Muy buenos días, ¿cómo estás, Buen día, Alfredo? Virginia. Yo tengo una pequeña historia personal con la CAME, así se la conoce, que es que yo hace muchos años ya, cuando recién daba mis primeros pasos en periodismo, yo trabajé en la CAME. Publicaban un suplemento, hacían un suplemento para difundir las actividades y la realidad, exactamente. Se llamaba El Comercio en esa época. Ah, claro. Se llamaba, porque esto hace muchos años. Vos eras muy chico, Alfredo, mirá lo que te dije. No tanto. Y ahí conocí un poco, en definitiva, de que sé que cambió mucho, que creció mucho, sí. Pero ahí tuve un claro acercamiento de qué se trata esta entidad, que en definitiva representa a una enorme cantidad, más del 80% de las pequeñas y medianas pymes de la Argentina, comercios, industrias y hasta, me estabas diciendo, economías regionales, o sea, productores rurales de economías regionales. Contanos un poco en ese crisol, digamos, tan diverso, ¿cuál es la realidad común y cuáles son más específicas? Bueno, buen día, un gusto poder estar acá, para mí es un honor. La economía real, eso somos. Nosotros somos la economía real de la Argentina. Y somos un poco más que el 80%, somos el 99,3% de todas las empresas argentinas. Generamos más del 70% de la mano de obra privada en la Argentina. Así que es una importancia social y económica en la Argentina muy importante. Y todo ese conglomerado estamos reunidos en CAME. Como bien lo decía vos, desde la economía regionales, con los cuales somos paritarios con la mesa de enlace, el comercio y servicio, que es el mayor generador de mano de obra privada en la Argentina, también somos paritarios, y por supuesto la industria pymes, que también trabajamos, y así todos los otros sectores transversales de esta economía real de la Argentina, ¿no? Y bien lo decías vos, de todos los conceptos macroeconómicos que hoy en los últimos tiempos los empresarios pymes también comenzamos a conocer rápidamente, y la población en general. Pero la realidad es que nosotros vivimos esa economía real de el acercamiento, porque somos el último eslabón del contacto con el consumidor final, que son nuestros clientes. ¿Y cómo decís somos la economía real? Hacenos una foto de cómo está la economía real, porque obviamente sabemos que los números no acompañan, la estadística habla de una situación tensa, tenemos disparada de inflación, y estamos todos hablando a veces de cosas muy difíciles, y bueno, y perdemos un poco el foco. Solo nos damos cuenta y caemos en eso cuando, lo que decía antes, vas al supermercado y de golpe te encontrás un precio exorbitante, o vas al comercio de barrio, o vas a cualquier otro claro, tipo de... Uno se maneja mucho más y referencia siempre al sector alimenticio, a bebidas y alimentos, digamos, pero realmente de todo el arco donde estamos viviendo este proceso de incertidumbre total, hace un tiempo ya, profundizada desde junio del año pasado mucho más. Para tener un dato, desde julio del año pasado hasta hoy, el único mes que nos dio positivo interanualmente fue diciembre del año pasado. Ahora, es decir, diciembre de 2022 se notó un crecimiento respecto de diciembre 2021. Todavía números en ese momento contaminados todavía por la salida de la pandemia. Sí, exactamente. El 2021 hubo un rebote fuerte de pandemia, en los cuales hizo un crecimiento importante. Pero bueno, de ahí, este año el domingo sacamos el último informe de venta minorista, 2,9 en general,
pero lo más grave, 7,9 en alimentos y bebida. Es sí, realmente un retroceso es importante. marcadísimo. Estamos hablando de que la gente no es que ha cambiado de marca, de una primera, segunda o tercera marca, directamente no le da el presupuesto para poder seguir consumiendo. Entonces es muy importante esto, el achicamiento, la contracción del consumo que hay en Argentina. En estos primeros 11 meses ya llevamos acumulado casi 2,5% entre todos los interanualmente dentro de los 11 meses. La verdad que son números que, por supuesto, decirlo así fríamente parecen pocos, 2,5, pero realmente en la cantidad y en la variedad de la Argentina y en la gran cantidad de empresas que hay, pequeñas, micro, pequeñas y medianas, es un golpe muy duro, ¿no? Vos sabés que sí, 2,5 parece poco, y no todos los que manejamos, yo me especializo más en economía que en otras áreas del periodismo, sabemos que no es tan poco, que es como lo estás marcando, y sobre todo si vamos a consumos masivos y más estratégicos. Pero puede llegar a parecer poco en función de la expectativa que hay para, no te digo todo el año que viene, pero probablemente sí los primeros meses del año. Lo primero que quiero preguntarte antes de avanzar en qué es lo que están esperando desde tu sector es cómo están resistiendo esa caída de consumo las empresas, si hay achicamiento o todavía sobreviven, cómo surfean lo que es claramente ya una crisis. Sí, indudablemente. Ayer charlábamos con los colegas, tuvimos una reunión de consejo directivo donde decíamos justamente que indudablemente la Argentina no tiene una crisis de actividad, sino tiene una crisis inflacionaria que realmente de estabilidad, que lleva a que esta crisis sea realmente muy perjudicial, principalmente para todas las cadenas microempresarias de la Argentina, donde no somos formadores de precios, recibimos lista de precios, y ante esa eventualidad tenemos una doble vía que nos golpea esta inestabilidad macroeconómica que hay en Argentina. Una vía es la ausencia de precio de referencia en muchos casos, como está pasando ahora nuevamente, y la otra, la incertidumbre en qué momento reponemos el stock vendido, y ahí comenzamos a vender los productos casi a ciegas, porque no sabemos si tenemos una rentabilidad o no queda ningún tipo de rentabilidad, y ante la necesidad de ir cubriendo las obligaciones semanales, mensuales, nosotros generamos y seguimos vendiendo. No tenemos la posibilidad de decir, como lo puede llegar a tener una gran empresa, decir, esta semana no te entrego lista de precio, o no te entrego mercadería. Nosotros abrimos. De hecho, ustedes ven en la calle, los comercios siguen abiertos. Indudablemente no hay una crisis de actividad. Entonces, es indudable que tenemos una crisis de estabilidad fuerte, ¿no? Sí, pero la incertidumbre es altísima. Nos pasa desde la vida cotidiana de recorrer desde, no sé, una verdulería, una papelera, una fiambrería, una carnicería, uno que se maneja en esa vida cotidiana de tratar de llevar adelante una casa, y cuando le preguntás y te dice, todos los días tengo una lista de precios distinta. Sí. Dice, me la paso remarcando todo el tiempo. Sí. Es un escenario realmente preocupante. Es muy preocupante. Nosotros no solamente estamos preocupados, sino estamos muy ocupados en eso, tratando de contener a una gran masa de empresas argentinas. Somos más de 500.000 empresas. En otro momento fuimos casi 600.000 o un poco más, 2008. Del 2011, hay una medición exacta de 2011 a 2021. Son 46.000 empresas menos. Estamos hablando principalmente micro y pequeña. Esa gran cantidad de empresas. O sea, en los últimos 12 años sí, desaparecieron 200.000 empresas, más o menos. No, 46.000. 46.000. Sí, es Yo para las matemáticas vengo. Un número importante. Totalmente. En los cuales se ve en la gran masa de desocupación que hay, en la gran masa de informalidad comercial que hay, que eso lleva a la informalidad laboral también, porque hay un gran número de micro, pequeña empresas, principalmente potenciado luego de la pandemia, que se fueron de los microcentros por no poder abrir en ese momento, fueron primero al macro y luego a la periferia de cada ciudad de nuestro país, porque la Argentina es extensa, pasan a 23 provincias y en Ciudad de Buenos Aires también, en los cuales no volvieron a la formalidad, se quedaron en esa informalidad digital que lo llamamos.
ahí hay un 40% de micro, pequeña empresa, principal micro, que trabajan bajo la informalidad dentro de la ley comercial argentina, pero son formales digitales. ¿Qué quiero decir con eso? Que no pagan impuestos primero. Y no, dos cosas entiendo que estás diciendo. Primero, que eran empresas que antes funcionaban normalmente, que estaban registradas y que operaban en la economía formal. Que conocemos, y que esas empresas no es que desaparecieron o dejaron de trabajar, sino que subsisten de otra manera, dado el cambio de contexto macroeconómico, que en definitiva se las están rebuscando ahora en la informalidad. Sí, exactamente. Es una gran cantidad de empresas que, por supuesto, están dentro de la formalidad digital, la llamamos nosotros. ¿Por qué? Porque tienen todas las plataformas, trabajan con todas las plataformas. Sí, de hecho, ¿quién no paga con el celular? Exactamente, y cubren el sector bancario formal con billeteras electrónicas nacionales e internacionales. O sea, están realmente en un contexto donde este nuevo gobierno, conjuntamente con las entidades intermedias, que nos deben dar la participación, se debe crear justamente las condiciones para que todo ese sinnúmero de empresas vuelvan a la formalidad, justamente para... ¿Cuál crees vos que es uno de los principales vectores que puede generar ese regreso o ese cambio? ¿Tiene que ver con la política impositiva? ¿Tiene que ver con la política de precios, con Secretaría de Comercio, con el Ministerio de Trabajo? ¿Qué es lo que puede hacer que esas empresas vuelvan a la formalidad? Además del crecimiento económico, por supuesto, ¿no? Nosotros, como Argentina, tenemos un número muy llamativo. Somos un país que, hace un pocos 2 años, éramos el país que más emprendimiento crea, pero de eso también somos el país que más muerte tenemos, digamos, casi un 80-85% de esos emprendimientos no llegan a los 5 años, que es donde realmente se fortalecen y pasan a ser empresa. Todo eso sin número de situaciones se dan justamente por una falta de política a mediano plazo. Ya no estamos hablando a largo plazo, eso es soñar ya. Vamos a la realidad, vamos a mediano plazo, soñar con una política a mediano plazo, de una estabilidad a mediano plazo, con reglas claras, para poder trabajar con tipos de cambios claros, unificados, para poder tener certidumbre, una adecuación, y digo bien claro, adecuación de las leyes laborales a los actuales formatos laborales que existen hoy en el mundo, porque hay un sinnúmero de trabajadores que no se sienten representados en muchos sectores, en muchos rubros nuevos que se crearon, nuevos emprendimientos, que no se sienten identificados como para estar dentro de unas leyes laborales creadas con convenios laborales creados en el año 70. ¿Estás hablando de los Rappi de este mundo, por ejemplo? Por ejemplo, pero también están los freelance, están muchísimos emprendimientos nuevos que no están dentro de este esquema, sí. Y hoy tenemos una situación realmente muy incómoda con esos trabajadores o esos freelance o esos nuevos empresarios que existen. Entonces se deben generar nuevas estrategias, se debe readecuar el sistema tributario argentino, porque hoy lo único que sabemos que es mucho y pesado. Alfredo, 2 preguntas en una. Una es, ¿qué rol juegan en la variable de precios los supermercados? Algún empresario alguna vez me dijo, yo si pudiera volver a armar mi empresa tendría un supermercado, porque ellos operan con nosotros, productores, como un banco, en realidad. Ellos nunca pierden, me pagan a 180 días la mercadería que yo les dejo y me pagan solo lo que vendieron, digamos, un negocio redondo para ellos. En vez de producir, yo preferiría hoy, después de 20 años, tener un supermercado. Y la segunda es, ¿qué plafón tienen las empresas argentinas de acuerdo a lo que se puede esperar por el futuro programa económico que permitiría una libre importación? Y entonces uno piensa que no habría más cobertura, por ejemplo, frente a la industria textil, cuero, etcétera, y podrían entrar empresas a competir con un previsible deterioro de la industria. Sobre esos 2 ejes, ¿cuál es la preocupación principal del empresario argentino? Sobre el tema supermercados, si se lo puede regular o controlar de alguna forma, y cómo se paran frente a la libre importación prometida. Bien, muy buena la pregunta, en el sentido de que, a ver, vos me estás hablando de supermercadismo de 6 supermercados, 6 cadenas argentinas. Yo tengo el nombre
mi primer nombre es parecido a uno, pero no tengo el mismo apellido. Estamos hablando de la gran empresa, la intermediación que existe. Nosotros de hecho tenemos un índice que se llama IPOT, que hacemos en economía regional, que se llama Índice de Producto de Origen a Destino. ¿Qué medimos ahí? Medimos el producto, el tomate, cuando sale de la tranquera, sale ¿cuántas veces del multiplica productor, cuántas la veces brecha? Multiplica hasta llegar a la mesa de los argentinos. Justamente esta intermediación parasitaria que hay, que no solamente es del supermercado, sino hay otras cadenas también, que es donde debe trabajar el Estado. Esa es una situación. Eso lo escuchamos hace mucho. La famosa cadena de valor, donde está la parte del león, quién se la lleva, también con la carne, con todos los artículos. De hecho, verán por los colegas gremiales empresarios de la economía regional que justamente eso es. Una cosa es lo que realmente recibe el productor y otra es totalmente distinta a lo que pagamos en la mesa, digamos. Entonces, desde ahí, una situación distinta es el negocio de cercanía al cual nosotros representamos. Ahí hay un ahí punto. Es totalmente distinto. Claro, y ahí hay un punto que para consultar y a reflexionar. Las políticas de controles de precio, que en definitiva se terminan acordando con las grandes cadenas de supermercados, y que en definitiva vos en el pequeño comercio no podés ofrecer, lo que hace que por ahí los números de consumo en los pequeños comercios se deterioren frente a lo que pasa con los supermercados, cuyas ventas han mejorado en los últimos años, precisamente por los programas de controles de precios. ¿Cuál es la postura de CAME? Porque el control de precios, los programas de precios va a estar en el centro del debate en las próximas semanas ya, con la nueva Secretaría de Comercio, con el nuevo perfil que se le pretende dar a la Secretaría de Comercio. Bueno, y ahí está bueno escuchar al grande y al pequeño, porque se quejan todos, pero los controles ahí están. Los controles están y los convenios fueron siempre creados direccionados, por supuesto, a quienes manejan el precio base, que son la industria alimenticia y las grandes distribuciones, que inclusive en su gran mayoría son la misma cosa. Hablo que son la misma cadena, ¿no? Y no estoy hablando mal de la grande empresa. No, es una mucho más que 24. Radiografía. Ojalá fuesen mucho más que 24, así seríamos muchas más las pymes también que podemos proveerla. Pero la realidad es que siempre se trabaja así. A ver, todos los gobiernos hasta aquí siempre hablan de las pymes y se lo hacen propias durante campaña, pero luego nos dejan huérfanos una vez que ya están en actividad. Creo que por eso nosotros siempre pedimos política diferenciada para todos los sectores que están en CAME, porque es la única forma de poder seguir subsistiendo y poder seguir generando. El empresario pyme argentino es el que se queda en Jujuy, el que se queda en mi provincia, en Chaco, en el norte, en Patagonia, a reinvertir el 100% desde utilidades. Nosotros no, ante cualquier eventualidad macroeconómica, no levantamos bandera y no vamos, como pasa con la gran empresa. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando mal de la gran empresa, estoy relatando una realidad. Entonces, cada gobierno que asume, por eso hoy cuando charlábamos fuera del aire, me preguntaba qué esperábamos, y para nosotros todo nuevo gobierno es una posibilidad de que nos tengan en cuenta. Bueno, aquí tendrían libre competencia. Esto podría ser perjudicial para las pequeñas y medianas empresas. Es decir, si entra ropa barata y se eliminan los subsidios y la protección a la producción textil, obviamente no se puede competir. Todo extremo es malo. El extremo es una apertura total, con las condiciones que hoy tenemos, con tantos pies encima y tantas condiciones, es inviable poder competir con Brasil. Te hablo, con Paraguay no podríamos competir, y eso que Paraguay no tiene industria. Pero ese es el escenario cercano posible. Pero eso es lo que se viene. Ese es el escenario cercano posible. Mira, en mi casa, yo soy locutora, mi marido tiene una pyme, ¿sí? Y antes de pensar qué potus va a poner en el torno, porque no va a servir absolutamente para nada si abren la importación, ¿vos tenés un escenario de resguardo para esas pymes? ¿Hay un escenario posible pensado para ver cómo contener esa situación de cuántas pymes pueden llegar a cerrar si se abre la importación? Primero, yo quiero hablar de una hipótesis, ¿no? Y de situaciones que se dio en campaña y que indudablemente están cambiando totalmente con el teorema de Baglini, ¿no? Cambiando totalmente. Entonces yo esperaría al 10 que realmente ese paquete de leyes, o como se llega a llamar, tengamos más claro, porque yo no creo hoy
que podamos abrir totalmente en un momento la economía. Es promesa de campaña, Alfredo. Son promesas, bueno, pero ¿cuántas promesas de campaña hay? Y cuántas promesas que fueron, los candidatos fueron llevando a medida que se iban acercando, fueron cambiando. Hay una realidad también, igual más allá de sin llevar al extremo de la apertura total, indiscriminada, que eso hasta es difícil técnicamente aplicarlo de inmediato. Hay una realidad que como método de combatir la inflación se está planteando una apertura de importados, y el caso textil probablemente sea el paradigmático, porque ahí tuviste, con estas políticas de protección, etcétera, tuviste un salto de precios casi injustificado, con lo cual es muy probable que ese sea precisamente el emblema, ese sector sea el emblema de la apertura comercial, y plantea un desafío en términos de actividad económica y en términos sobre todo laborales. Coincido con lo que decís, porque es un tema específico de un sector. Todos los demás sectores estamos bajo la línea de flotación continuamente. No es en la situación de ese sector. Creo que se puede tratar específicamente por el sector. De hecho, si hoy vemos el tema de los precios y la desigualdad que hay en el precio, creo que el único sector que no se debe actualizar es el textil, justamente, que fue el que dentro de todas las mediciones que hay era el que más llevaba hacia adelante el tema de la inflación. Entonces, más allá de que se fue dando en otros sectores, pero principalmente yo creo que se debe trabajar específicamente, y vuelvo a repetir, yo esperaría, de hecho nosotros esperamos el domingo. Estamos esperando. Estamos todos esperando. Bueno, tendrás que volver, después del 10 tendrás que volver Encantadísimo. Alfredo, quiero preguntarte, obviamente ya está uno de los nombres que se definió tempranamente, incluso antes que otros muy estratégicos, fue precisamente el de la Secretaría de Comercio. Falta el de Industria todavía, hay mucho ahí, mucha expectativa, pero bueno, se conoce quién va a estar en la Secretaría de Comercio, que es alguien que ya pasó, no en ese cargo, pero por esa área, que es Pablo Lavigne. Quería saber si habían tenido algún tipo de diálogo, algún tipo de contacto previo, si lo conoces, algo que nos puedas compartir. Sí, tenemos conocimiento de quién es Pablo, pero no hemos trabajado anteriormente. Sí hemos trabajado con el equipo preelectoral de equipo de campaña de Javier Milei, donde estuvimos trabajando primero la comunicación fue con Nicolás Pose, luego seguimos con Federico Vejero, quien es el que estaba armando un poco la estrategia, y con Diana Mondino, que tuvimos varias charlas en CAME como para entender el mundo pymes, algo también bueno, ¿no? Diana Mondino viene de una pymes, entiende algunos fundamentos, y bueno, no fue mucho más fácil la charla con ella de poder intercambiar y principalmente comentarle la realidad de todos los demás sectores. Entonces, veremos ahora de aquí en adelante cómo vamos a interactuar con ellos, veremos todo. Vuelvo a repetir, en campaña todos son dueños de pymes, después se verá. Veremos nuevamente. Alfredo, te quiero agradecer muchísimo, porque un poco esto, ¿no? Nos contás la realidad de esto. Todos hablamos, como decís, todos hablamos de las pymes, nos llenamos la boca hablando de las pymes, pero, viste, la pyme es como el último rejón del tarro después a la hora de resolver cuestiones y de tomar decisiones. Nosotros estamos muy expectantes. Nosotros trabajamos fuertemente por bloques. Trabajamos fuerte con los 10 gobernadores del norte, somos parte de esa mesa. Estamos generando ya, y lo digo con orgullo, junto a las 6 federaciones de la Patagonia, que los 6 gobernadores se volvieran a reunir. De hecho, ya está nuevamente formado ese bloque patagónico, donde se van a trabajar por bloque. La Argentina se tiene que trabajar, es tan grande y tan asimétrica que si no trabajamos por bloque, es imposible que se sigan dando leyes productivas desde el centro del país, donde son inaplicables en un lugar y en otro sí. La verdad que sí, realidades muy diversas a lo largo y ancho de la Argentina. Otra vez, Alfredo, muchísimas gracias por haber estado estos minutos con nosotros. Son las 12:01, momento de irnos ya a las noticias.